Ahora vamos a hablar del torno. Otra de las máquinas simples más conocidas y utilizadas es el torno, que prácticamente cumple con la ley de la conservación de la energía, donde nos explica que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esto ocurre debido a que es una máquina que compensa una fuerza resistente en condiciones más favorables, debido a su estructura, ¿no? Tiene una estructura de giro muy interesante. La historia del torno ha predecido a muchos aspectos fundamentales de la historia, universal inclusive, ¿no? Se ha creado el torno de madera, que ha sido utilizado por el siglo XVI, el torno de metal utilizado en el siglo XVII. Hemos tenido un torno industrial que ha podido ser una evolución y ha tenido una evolución desde el siglo XVI, el siglo XVII, cuando se cambiaba el torno de madera por un torno de metal, después para un torno industrial, y en los años 1797 y 1820 respectivamente, la gran combinación simultánea de estos tipos de torno. El torno tiene partes fundamentales, entre ellas podemos deducir el cabezal, la barcada, el contrapunto, el carro fluvial, el carro transversal, el delantal. La estructura en sí no nos va a referir porque se adecua de acuerdo a las utilidades que se les da. Les digo, hay tornos de madera como tornos de metal que son utilizados de acuerdo a su potencia y a su aplicación específica en la industria. Lo que nos interesa es el funcionamiento del torno. Las ventajas del torno, en la realidad, son principalmente que permiten mecanizar, roscar o cortar, también trapecear, agujerear, cilindrar, desbastar y ranurar piezas de forma geométrica por una revolución. Es decir, tomamos en cuenta a favor esta expresión geométrica para poder moldear con una determinada fuerza un cuerpo determinado. Existen tipos de funcionamientos del torno en la industria en los cuales podemos nombrar, por ejemplo, el clásico, ¿no? Funciona a través de una condición para resolver una situación mecanizada en determinadas piezas sobre un trabajo simultáneo. Es decir, si la pieza es muy variable en textura, en grosor, el torno nos ayuda a moldear de manera adecuada que todo el cuerpo esté en la misma estructura en grosor. Tipos de tornos tenemos paralelos, habíamos dicho. Se utiliza para tornear y cortar metal, por ejemplo, ¿no? Con esta fuerza a favor en el torno, podemos utilizar y cortar inclusive metales. También podemos copiar, ya que es un dispositivo de un sistema hidráulico, permite el torneado de piezas mediante una plantilla. Es decir, yo tengo un molde y gracias al torno puedo sintetizar y copiar esa misma moldedura que estamos verificando. El torno vertical es diseñado para mecanizar piezas con gran tamaño. Es decir, como trabaja de manera mecánica y prácticamente trabaja como un dispositivo de réplica, el torno nos ayuda mucho a mecanizar estas piezas y funciona a través de también una computadora. En nuestros días existen tornos que permiten un avance grande en la producción y a la vez generar piezas mecanizadas de una buena precisión, de acuerdo a un esquema y de acuerdo a esta fuerza que tenemos a favor gracias a la situación cilíndrica que tiene en su funcionamiento. Por lo tanto, la aplicación del torno en la industria es un sistema mecanizado y hay varios tipos, habíamos dicho. Depende de la cantidad de piezas a mecanizar, por serie, por complejidad y la dureza de las mismas. Podemos concluir que el torno es también llamado malacate, es uno de los 6 tipos generales de máquinas simples utilizadas para elevar cargas. Está constituido por un cilindro horizontal o un tambor dispuesto sobre dos soportes y que puede girar alrededor de su eje por la acción de una manivela o un manubrio, ¿no? Se sabe que el primer torno fue hecho de madera y era utilizado para tallar la madera. Además es utilizado en la industria mecanizada actualmente para la producción de bienes.
Otra gran aplicación muy común del torno es principalmente en un pozo, ¿no? Cuando el funcionamiento que tiene el torno. No olvidemos que es una máquina simple que trabaja con una palanca interapoyante. Se construye a través de un cilindro de un radio determinado y está conectado por una manija. Cuando yo quiero elevar algo en un torno, generalmente utilizo en beneficio la parte cilíndrica del torno para que según vaya elevando o cambiando esta situación, vaya asumiendo también la forma del cilindro y la transmisión de esa fuerza. Si yo quisiera, por ejemplo, elevar una fuerza que está hacia abajo, que si conocemos esta fuerza, pues es generalmente el peso, ¿no? Si yo quisiera elevar a través del torno este determinado peso, tendría que también utilizar, dice, una condición básica. Ya que estoy trabajando en un cilindro, necesito conectarlo a una manivela. Esta manivela va a tener una consistencia muy propia que va a depender de su brazo. Si observamos la parte frontal, tenemos un radio. Este es el radio del cilindro. Radio del cilindro que va a ser igual prácticamente, aquí vamos a colocar radio del cilindro, va a ser igual al brazo de la resistencia. O sea, BR, ¿no? Por otro lado, tengo en la otra parte, también partiendo del centro, la manivela, ¿no? En la manivela se va a encontrar más bien el brazo de potencia. Por lo tanto, el brazo de potencia es la longitud de la manivela. Longitud de la manija, entonces. ¿Sí? El peso que quiero mover va a estar prácticamente en esta condición, hacia abajo. Peso. Va a ser igual a la resistencia. Entonces la resistencia, la fuerza que quiero mover. A mover. Y finalmente la potencia vendría a ser la fuerza con la cual voy a girar la manivela. En este caso la manivela está hacia acá. Si hago un giro, tendría que estar en condición similar, pero va a estar transmitida a través de esta fuerza, ¿no? Está la condición del giro. La potencia, por lo tanto, viene a ser la fuerza de la manivela, de la manija, ¿no? Tengo esas variantes, esas variables fundamentales. Fíjense, estoy tomando en cuenta las distancias de separación para que la potencia esté prácticamente eh, transmitida a favor del movimiento de la elevación de este peso. ¿Qué es lo que necesito identificar también? En el gráfico, por ejemplo, el tamaño de la manivela vendría a ser, habíamos dicho, el brazo de potencia. Y como esto está tendiendo a bajar, la resistencia está hacia abajo, pero la potencia tendría que ser a favor o al sentido contrario para generar esta condición. Lo ideal acá, por ejemplo, es que esta resistencia viaje a través de la manija específicamente. La potencia estaría transmitida a través de esta parte.
¿Cuál es la finalidad? Reducir la energía, en este caso, que está transmitida a través de estas fuerzas para lograr un equilibrio mínimo, ¿no? ¿Qué ecuaciones vamos a utilizar? Sumatoria de momentos. Como necesitamos que esté en equilibrio, que esté prácticamente antes de evitar cualquier otro tipo de situación que sea desfavorable para un equilibrio, hacemos sumatoria de momentos igual a cero, que vendría a ser prácticamente resistencia por brazo de resistencia igual a potencia por brazo de potencia. Esta relación, que lo hemos utilizado ya constantemente, es la que vamos a seguir manteniendo en los próximos ejercicios. En este primer ejercicio nos indica hallar la potencia con la cual voy a girar esta manivela. Me dice que el cilindro tiene un radio de 280 milímetros. La masa que quiero elevar son 400 kilogramos y el brazo de potencia son 60 centímetros. Entonces, lo primero que observo acá son las unidades. Fíjense, tengo acá milímetros y tengo acá centímetros. Entonces, lo ideal sería llevar todo a metros, ¿no? En el sistema internacional. Yo lo que voy a hacer entonces es transformar, ¿no? 280 milímetros. Yo sé que 1000 milímetros hace un metro, ¿sí? Voy a eliminar las unidades y voy a hallar el valor. Voy a mi calculadora, entonces. Estoy acá. 280 por 1 dividido entre 1000. 7 sobre 25, o sea, 0.28 metros. Listo, tengo eso. Observando el valor 0.60, puedo sacar de manera directa, ¿no? 0.6 metros. Ya tengo los dos valores del radio, que vendría a ser el brazo de resistencia y el brazo de potencia en metros. Pero observo también que la masa está en kilogramos y nosotros necesitamos una unidad de fuerza. Sabemos, y eso está en el último video que hemos subido respecto al cálculo del peso, que el peso es prácticamente la masa por la gravedad. Los fundamentos están también en ese video. Vamos a aplicar esos fundamentos. Fíjense, el peso entonces esto es igual a la masa por la gravedad. Voy a reemplazar los valores. 400 kilogramos, ¿sí? Multiplicados por la gravedad. 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. De donde tengo que el peso va a ser igual a 400 por 9.81. Me da 3.924. 3.924 newton. O sea, el peso que quiero elevar. Este peso es igual a la resistencia que voy a elevar. Ya tengo resistencia, tengo brazo de resistencia, brazo de potencia, puedo dar la potencia. Entonces, lo que nosotros realizamos acá es la sumatoria de momentos igual a 0, ¿no? Yo sé que acá estamos con resistencia por brazo de resistencia es igual a potencia por brazo de potencia. Necesito hallar la potencia, voy a despejar potencia. Entonces es resistencia por brazo de resistencia entre brazo de potencia. Ordeno mi ecuación, estoy ordenando en el otro miembro, estoy girando nada más la ecuación y coloco allí, ¿no? Reemplazo los valores, fíjense, potencia es igual a la resistencia, en este caso tenemos
la resistencia de 3924 newtons por el brazo de resistencia. El brazo de resistencia en este caso es 0.28 metros. Y el brazo de potencia es 0.6. De donde tengo el valor de la 3924 por 0.28 y dividido entre 0.6 me sale 1831,2. 1831.2 newtons, ¿no? Acá, por si acaso, eliminado ya metros y metros, es por eso que fíjense, al solo observar este torno, puedo determinar con cuánta fuerza necesito elevar este peso que estoy analizando. Lo mismo sucedería en un pozo, que les decía que es uno de los ejemplos más básicos. Sigamos. Vamos a este segundo ejercicio que nos plantea principalmente una condición un tanto diversa. Nos dice hallar el brazo de potencia que se necesita para poder elevar una masa de 13 kilogramos, pero con tan solo 90 newtons de potencia, sabiendo que el radio del cilindro es 50 centímetros. ¿Qué hacemos? Fíjense, necesitamos evaluar los datos inicialmente. Estamos con centímetros. Vamos a llevar de manera directa, en este caso 0.5 metros, ¿no? Ya tengo metros. Me está dando nuevamente masa porque es lo que yo quiero elevar. Entonces voy a utilizar nuevamente mi condición que ya conozco. Peso es igual a masa por gravedad. Quiero saber cuánto en fuerza, cuántos newtons son esos 13 kilogramos. En el peso, entonces yo sé que son 13 kilogramos que multiplica a la gravedad 9,81 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Tengo el peso, entonces voy a mi calculadora. Estoy ahí. 13 por 9.81. Me da 127.53. 127.53 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? De donde deduzco que son 127.53 newtons, ¿no? Este es el peso. Y como lo que quiero elevar es este cuerpo, entonces esto es la resistencia. Si observo 127 a 90, hay prácticamente una función de reducción en fuerza. Por lo tanto, la longitud del brazo de potencia, o sea, la manivela, tendría que ser más pequeña, ¿no? Más grande, más bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Utilizo sumatoria de momentos igual a 0. Listo. Yo sé que resistencia por brazo de resistencia es igual a potencia por brazo de potencia. Reemplazo sus valores. Necesito despejar brazo de potencia, esto, ¿no? Voy a dejar solita esta y va a pasar a una ecuación diferente. Esto he copiado. Potencia pasa a dividir y tengo brazo de potencia. Voy a ordenar mi ecuación. Brazo de potencia es igual a resistencia por brazo de resistencia entre potencia, ¿no? ¿Qué me queda hacer allí? Reemplazar sus valores. Brazo de potencia, por lo tanto, es resistencia, y la resistencia es, en este caso, 127.53 newtons por el brazo de resistencia, que son 0.5 metros, entre la potencia, que son 90 newtons.
Los valores, entonces lo que me queda hacer es simplificar. Fíjense, Newton y Newton elimino y voy a tener brazo de potencia en metros. Voy a mi cálculo. Tengo 127.53 por 0.5 igual, dividido entre 90. Lo estoy haciendo por pasos en este caso. 0,785, 0,708 metros. Ese tendría que ser el valor del brazo de potencia. Algo que quiero aclarar en este aspecto, fíjense, las máquinas me ayudan y me facilitan a no solamente transmitir una fuerza, sino a reducir el efecto de esta. Si yo hubiera querido elevar directamente los 127 newtons, prácticamente sería un trabajo completamente más pesado, ¿no? Más diferente y con características completamente diferentes. En este caso, en vez de utilizar 127 newtons, ha logrado utilizar 90. Si bien en números no pareciera mucho, en condiciones de tiempos y el traslado y el trabajo que se necesita para poder resolver y mover esta fuerza, es prácticamente muy efectivo. Vamos a hacer otros ejemplos en las próximas clases. Espero que hasta ahí se haya quedado todo claro. Muchas gracias a todos ustedes.